A lo largo de la historia han surgido diversas explicaciones a la mayor incógnita del ser humano, que es el conocer el origen de la vida y qué o quién lo creó. Dicho paradigma ha impulsado a muchos científicos de diversas épocas a tratar de explicar y comprobar las posibilidades del origen de la creación, y con ayuda de los avances científicos y tecnológicos contemporáneos a su época, poder descartar o evolucionar dicho razonamiento, que no ha sido descifrado por completo, sino que ha evolucionado a través de la historia del hombre. A continuación, les presentaremos las teorías más relevantes en cuanto al origen de la vida y a sus principales exponentes. Una de ellas es la generación espontánea. El científico griego Aristóteles fue quien sugirió por primera vez el origen espontáneo gracias a una interacción de fuerzas capaces de dar vida a la materia no viva. Dicha fuerza fue nombrada como entelequia y sostenía que los gusanos, insectos y peces surgían a partir de sustancias como el rocío, el sudor y la humedad. En 1667 el médico holandés Johann B. van Helmont propuso una receta que permitía la generación espontánea de ratones en su libro Hortus Medicine. Sugirió que garrapatas, ratones y pulgas podían ser cultivados colocando ropa interior con semillas de trigo en un recipiente, y los 21 días tendríamos ratones de ambos sexos reproduciéndose de manera natural, aunque suena ilógico, que bien fue aceptada durante su época. Francisco Redi fue un médico italiano e hizo los primeros experimentos para demostrar la falsedad de la generación espontánea. Él puso carne en 8 frascos, 4 de ellos permanecieron abiertos y selló los otros 4. En los frascos abiertos observó que había moscas continuamente. Después de un corto periodo de tiempo, había gusanos solo en los frascos abiertos. Redi llegó a la conclusión de que los gusanos aparecían en la carne descompuesta solo si las moscas habían puesto antes sus huevos en la carne. En el siglo XVI, el científico inglés John Needham llevó a cabo numerosos experimentos en los que preparaba unos caldos de carne y vegetales que al hervir se producían microorganismos, pero en realidad se producían al no cerrar bien dichos envases. El creacionismo surgió en la Edad Media, donde tuvo su apogeo en el teocentrismo. La vida se dio por la acción de un ser divino, o sea, Dios. Los hombres han explicado la existencia del mundo y en la vida en él a través de la intervención de varias deidades. Pudieron originar todo lo que existe. Con este razonamiento muchos pueblos han dado respuestas, sin dudas originándose a su vez las regiones. Sin embargo, dicho razonamiento, aunque muy respetable, no concuerda con las evidencias que nos aporta la ciencia. El término panspermia fue definido por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865. Fue en 1908 cuando el químico sueco Svante August usó la palabra panspermia para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. La hipótesis de la panspermia suponía que la vida en la Tierra se originó gracias a la contribución cósmica de seres vivientes provenientes de algún punto del universo. La hipótesis científica emitida por los exbiólogos no hablan acerca de microorganismos que vengan de meteoritos a través del espacio profundo. La nueva hipótesis surgió cuando algunos investigadores encontraron moléculas orgánicas, aminoácidos entre ellos, en meteoritos provenientes del espacio profundo. Entonces, algunos investigadores dudaron si la producción abiótica de monómeros orgánicos en la Tierra eran absolutamente básicas para el origen de la vida. Quizá algunas materias orgánicas provenientes de otros lugares del universo habían arribado a la Tierra primitiva. Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck publica en 1809 la Filosofía zoológica, donde esbozó una teoría de la evolución biológica que se puede resumir en las siguientes 2 leyes. Número 1. Ley del uso y el desuso. Los organismos sufren cambios en su cuerpo, según usen o no dichas partes como respuesta a las condiciones del medio en el que viven. Segunda ley. Ley de la herencia de caracteres adquiridos. Si un organismo sufre algún cambio de los descritos, sus hijos lo heredan. Darwinismo. En 1859, Charles Darwin citó y utilizó las investigaciones que se tenían sobre el origen de la vida en el primer capítulo de su libro, El origen de las especies.
un cuerpo coherente de observaciones que consolidaron el concepto de la evolución biológica en una verdadera teoría científica. Definió el concepto de selección natural como el proceso de la supervivencia de aquellos organismos más fuertes y mejor adaptados al ambiente, y sus postulados son: variación. Los organismos cambian presentando variaciones al azar en muchas de sus características. Sobreproducción. Al reproducirse, los organismos generan más descendientes de los que pueden sobrevivir. Lucha por la existencia. Si nacen más organismos de los que al medio puede mantener, se establece entre ellos una lucha por la existencia o competencia por la sobrevivencia. Supervivencia del más apto. El medio seleccionará a los organismos más adaptados, es decir, aquellos que tengan las características favorables para sobrevivir. Herencia de las variaciones favorables. Los organismos adaptados se reproducen y transmiten nuevas características a sus hijos. Especiación. Al paso de muchas generaciones, algunas características se heredan y otras no, lo cual origina nuevas especies, diferentes de las originales. Neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. La combinación de la teoría de Charles Darwin con los principios de la genética mendeliana se conoce como la síntesis neodarwiniana o la teoría sintética de la evolución. Este intenta relacionar la teoría de la evolución con la paleontología, la sistemática y la genética. Los principales representantes de la síntesis fueron Theodosius Dobzhansky, Ernest Mayr, George Simpson y Julian Huxley. Lo principal de esta teoría es que permite explicar que la variedad de los individuos en una especie se debe a que poseen diferente información genética. Teoría físico-química o teoría Oparin-Haldane. Hoy en día es la teoría más aceptada para explicar el origen de la vida. Hace 3.500 millones de años aproximadamente, las condiciones de la atmósfera eran muy distintas a las actuales. La atmósfera era de carácter reductor, o sea, sin oxígeno, y estaba compuesta por hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono, metano y vapor de agua. Esos mares primitivos estaban muy calientes y este calor hizo que las moléculas siguieran reaccionando entre sí. Aparecieron moléculas más complejas. Oparin llamó a estos mares cargados de moléculas el caldo nutritivo. Los que comprobaron esta teoría fueron Miller e Urey, quienes recrearon la sopa primitiva en un matraz mezclando las condiciones y los gases que se suponían que hubo, logrando sintetizar algunos aminoácidos. Teoría endosimbiótica. Fue popularizada por Lynn Margulis en 1967. Describe el origen de las células eucariotas. Sostiene que las células eucariotas se originaron a partir de los procariontes más pequeños que contenían estructuras primitivas para metabolizar el dióxido de carbono. En la actualidad, se acepta que las mitocondrias y los cloroplastos de los eucariontes proceden de la endosimbiosis. El resultado de la endosimbiosis le confirió a los nuevos organismos, número 1, la capacidad de un metabolismo oxidativo, con lo cual la célula anaerobia pudo convertirse en aerobia. Número 2, la posibilidad de realizar la fotosíntesis y por lo tanto ser un organismo autótrofo capaz de utilizar como fuente de carbono el dióxido de carbono para producir moléculas orgánicas. Los fundamentos de la teoría endosimbiótica son: número 1, las mitocondrias y los cloroplastos tienen dimensiones y morfología parecidas a la de las bacterias. Número 2, estos organelos poseen ADN, ARN y ribosomas, componentes esenciales para la duplicación independiente del núcleo celular. Número 3, poseen ADN circular al igual que las bacterias actuales. Estas células dieron el siguiente paso vital para la existencia de los animales.